Dios le bendiga, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Bien, hermanito. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Han dormido? Vamos a tocar un temita hoy día en la escuelita dominical. Un tema muy interesante que se va a llamar sabiduría contra fe. Vamos a saber cuál es la sabiduría de Dios. Contra fe. Predicado por el profeta de Dios. ¿Cómo se llama? William Marion Branham. Y por el ministerio quíntuple Bernabé G. García. Abran sus Biblias, vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 10. Libro de San Juan, capítulo 10, del 1 al 5. Bien, la palabra dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, más que el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Vamos a orar. Cierra sus vistas. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Padre bendito. Te pedimos que nos perdones si en algo estamos mal, Señor. Ayúdanos a entender tus cosas, Señor. Ayuda a estos tus pequeños, Señor. Sea usted hablándole, Señor, a través de mi boca, Señor. Oh Padre bendito, yo nada sé, Señor. Todo te lo entrego a ti, Padre, para que tú seas el maestro en esta mañana, Señor. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Ya, ¿el tema cómo es? ¿Cómo se llama el tema? Sabiduría contra fe. Eh, el hermanito Bernabé hace una pregunta y él dice, la razón por la que la gente no sabe la palabra de Dios hoy en día es porque, y el profeta lo dice, es que dice que el autor de la fe es Dios y el autor de la sabiduría es el diablo. En realidad es fe contra fe, solo que es una fe de Dios, que es la palabra, y otra es la sabiduría, el conocimiento que viene de Satanás. Otro, otra, ¿cómo les puedo explicar? A ver, lo otro que el diablo imparta a nosotros, los creyentes, es la duda también, ¿no? Nos hace dudar la palabra. Entonces, el profeta de Dios dice que en realidad es fe contra fe. Los dos, el diablo y Dios, están luchando ahí
por ganar el alma del creyente, ¿no? En el mensajito que ayer hemos leído, el Edén de Satanás, ahí dice, miren, en la página 16, miren lo que dice. Entonces, allá en el huerto del Edén, si Eva deseó o codició el conocimiento, era pecado. Y cuando nosotros deseamos el conocimiento, deseamos, por ejemplo, una maestría, un doctorado, en grados en educación, es pecado andar buscando tales cosas. Esa es una declaración muy fuerte, pero es la verdad. Entonces no debemos estar buscando tales cosas, sino estar buscando el conocimiento de la palabra. Entonces ahí dice que buscar conocimiento es pecado. Pero eso no implica que ustedes dejen de estudiar, tienen que seguir estudiando. Buscar conocimiento es pecado, dice el profeta, ¿no? Pero un conocimiento, ¿a qué se refiere ahí? Un conocimiento a la palabra. Por ejemplo, Eva deseó conocer más, quiso ser como Dios. Cuando la serpiente se le presentó y le dijo que sí pudiera comer de ese fruto, al cual había sido prohibida que no comiera, ¿él qué le dijo? No, la verdad que no te va a pasar nada, ¿no? Más bien se te abrirán tus ojos, vas a conocer más cosas, le dijo así. Entonces a Eva comenzó a razonar, a dudar, y quiso ese conocimiento, ¿no? Miren lo que dice acá en Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, eso se le había dicho, ¿no? Tanto a Adán y a Eva. Porque el día que de él comieras o de él comas, ciertamente morirás. Pero el del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ella deseó más, conocer más de la palabra, quiso ser como Dios, ¿no? Y eso es pecado. Ahora, miren lo que dice. Hay una cierta cantidad de fe que va con Satán. Para que usted pueda aceptar a Satanás, usted tiene que creerle a Satanás. Creerle a Satanás. Una fe pervertida es la que nos da Satanás. En cambio, Dios nos da una fe genuina, que es su palabra, su completa palabra. En cambio, Satanás la pervierte. Lo que está en la palabra, la cambia, la truca, la pervierte. ¿Qué significa pervertir? A ver, vamos a buscar. Del verbo transitivo, viciar con malas doctrinas o ejemplos, las costumbres, la fe, el gusto, etc. Usado también como pronominal. Perturbar el orden o el estado de las cosas. Eso es perturbar. Entonces, una fe pervertida, eso es lo que te quiere dar Satanás. Esta fe pervertida es la sabiduría, que realmente es fe contra fe, lo que dice el profeta. La lucha entre ellos es la fe de Dios o la fe pervertida de Satanás. La fe genuina es dada por Dios y una fe pervertida, la sabiduría, es dada por Satanás. ¿Cuál fue la primera doctrina dada por el Señor Jesucristo cuando Él vino? Es la del nuevo nacimiento. Entonces, nosotros como creyentes, lo primero que debemos alcanzar o llegar a la meta es a obtener el nuevo nacimiento. Entonces, yo debo llegar a tener
el nuevo nacimiento, ustedes también. La primera doctrina dice, la primera enseñanza, ¿no?, de Jesús cuando estuvo acá en la tierra fue el nuevo nacimiento. ¿Qué nos dijo? Que debemos nacer de nuevo. Y muchos no entendieron eso. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya soy adulto, anciano, grande, ¿no?, joven? Pero él se refería al nacimiento espiritual. La cosa primordial, la cual debemos perseguir, todo ser humano, todo creyente, es el nuevo nacimiento. El profeta nos dice, si usted no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Yo sí lo quiero, ustedes también, ¿verdad? Entonces, para ver el reino de Dios, ¿qué hay que? Para ver ¿qué hay que alcanzar? El nuevo nacimiento, ¿no? Y cuando tienes el nuevo nacimiento, es Dios viviendo en ti. Y ahí ya no, el diablo, por más que te venga a atacar, a hacer dudar, a darte dudas, sembrar conocimiento pervertido o contra la palabra, tú no lo vas a aceptar. Dice, cuando usted entra en el reino de Dios, cuando usted tiene el nuevo nacimiento, entra al reino de Dios, quiere decir que Dios reina en su vida de ustedes. Necesitamos nacer de nuevo para que Dios reine en nuestras vidas. ¿Correcto? Romanos 6:12. ¿Pueden buscar Romanos 6:12? Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debe reinar el pecado en nuestras vidas. ¿Quién es el que quita el pecado en nuestras vidas? ¿Es Él, Señor Jesucristo, el único que nos puede quitar? En el principio el hombre desobedeció a Dios cuando el hombre, en el principio el hombre desobedeció a Dios cuando el hombre desobedeció. Ya. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido, ya saben qué es el fruto prohibido, ¿no? Tuvieron sexo, luego ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. El velo que les cubría de santidad, de inocencia, les cubría un velo del Espíritu Santo, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron delantales, ¿no? Con hojas de higuera. Se cubrieron, dices. Pero ellos dijeron, ya, nos cubrimos, no pasa nada, dice, pero ante Dios dice que Dios los veía a ellos y todavía para Él estaban desnudos. Entonces, dice, el cubrirse significa cobertura. Se cubrieron con hoja de higuera. Ahora, la palabra religión significa cobertura. Entonces, cuando ellos se vieron que habían pecado, dice que se hicieron delantales con hoja de higuera. Esta fue la primera denominación que apareció en el huerto del Edén. Dios aborrece, dice la denominación. Entonces, luego del pecado, luego de que ellos
cometieron ese pecado, estaban contentos, dijeron, no pasa nada, no nos va a pasar nada. Y comenzaron, dice, supuestamente, él y su mujer estaban contentos, todo eso, ¿no? Pero dice que cuando Dios los vio y vio, dice que hubo una reunión en los cielos, y dice que el mismo Dios decidió ir a bajar y cubrir su desnudez de ellos. Entonces cuando Dios bajó, lo comenzó a buscar a Adán, ¿no? Dice, ¿no? El profeta nos cuenta que comenzó, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se escondieron en medio de los árboles. Primero se cubrieron con hojas y luego se cubrieron en medio de los árboles. Entonces, decidió Dios venir para cubrir la desnudez del hombre. Aunque ellos estaban cubiertos, pero ante Dios estaban desnudos. Cuando Dios bajó al huerto, comenzó a buscar a su hijo y buscaba, Adán, ¿dónde estás? Y él y su mujer estaban escondidos. ¿En dónde se escondieron? Entre los árboles. Cuando la serpiente se acercó a la mujer, le ofreció sabiduría. Siempre ha sido así, dice, ¿no? Siempre ha sido sabiduría contra la fe. Y esta fe no la recibe el hombre excepto nazca de nuevo. O sea, tenemos que nacer de nuevo para poder tener la fe de Dios. Para que el diablo no nos aceche, no nos siembre duda, no nos inculca o nos quiera dar querer conocer, anhelar misterios. Primero dice que tenemos que nacer de nuevo. Ahora lo entiendo. Naciendo de nuevo es como el ABC, ¿no? Primero es el nuevo nacimiento. Después vas de escalón a escalón, vas conociendo cosas más. Dios te va revelando cosas. Pero muchos llegan al mensaje y de frente quieren ir a conocer misterios sin haber nacido de nuevo. Y luego dice el profeta que luego están todos turbados, se complican, no entienden las cosas, comienzan a razonar, comienzan a interpretar, y de ahí nacen las nuevas doctrinas, salen las nuevas denominaciones en el propio mensaje. Es por eso que dice el apóstol, también dice que primero tenemos que anhelar el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no vamos a poder avanzar. Al contrario, nos vamos a estancar y nos vamos a volver religiosos. Nos vamos a coberturar con religión. Satán le ofreció a la mujer sabiduría. Cuando se cubrieron, cobertura es religión. Entonces ahí cuando se cubrieron empezó la primera dominación por el hombre. O sea, un único hombre puede formar una denominación. No es un grupo de hombres. Un solo hombre puede empezar una nueva denominación, una nueva doctrina. Así como hay tantas doctrinas en el mensaje, la del octavo ángel, en fin. Entonces la cobertura natural fue por hojas de higuera, pero la cobertura espiritual fue cuando se escondieron entre los árboles. Un árbol significa una persona. Entonces, acá comienza a hablar un poco, cuando ya fueron Adán y Eva, sabemos que Eva es la madre de todas las razas, cuando ellos fueron desterrados, dice, Eva tuvo 2 hijos, ¿verdad? Abel y Caín. Entonces, la serpiente le engendró su semilla a Eva, que era Caín. Luego Eva fue y le dio de comer a Adán, a su esposo, y le sembró la simiente
Y fruto de esa relación nació Abel. Entonces, en un mismo embarazo estuvieron los dos embriones, y nacieron los dos. Puede ser mellizos, ¿no? Algo así. Entonces, cuando ellos nacieron, Adán no sabía cuál era de él. Adán sabía que uno de ellos era su hijo, pero no sabía cuál. Y a los dos los trató de la misma forma. A los dos les alimentó, a los dos los alimentó, a los dos los educó, a los dos les enseñó la palabra. Él no tuvo preferencia por ninguno de los dos. Pero él un día iba a saber cuál era él cuando uno de sus hijos obedezca la palabra, algo así. ¿Y cómo fue eso? Cuando fueron a dar su primera ofrenda, ¿no? Porque Adán sabía que el sacrificio o la redención iba a ser por sangre. Entonces, él les contó, supuestamente les contó una historia a sus hijos, ¿no? Cuando Dios nos desterró, Él nos vio desnudos, pero Él vino y aprovisionó o proveyó un cordero, el cual lo mató. Ahí hubo sangre, ahí hubo sufrimiento, y sacó sus pieles, agarró sus pieles del cordero y nos vistió. Entonces, ahí vio sangre, ¿verdad? Ahí hubo muerte, hubo un sacrificio que era la ovejita. Entonces, cuando fueron a dar su primera ofrenda a Dios, dice que la ofrenda de Caín era la más hermosa, porque dio de los frutos de él, de la tierra, ¿verdad? Lo mejor que la tierra había producido, lo mejor de su cosecha, la mejor sandía, la mejor papa. ¿Qué le habrá puesto ahí en su ofrenda para Dios? Pero a Dios no le agradó esa ofrenda, porque esa no era la vía correcta para llegar a agradar a Dios. Lo que a Dios le agradaba era la muerte de un cordero, la tipificación de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Abel escuchó la historia de su padre, por revelación le vino y dijo: no, tengo que ofrendar un corderito. Agarró un corderito, lo mató y se lo entregó en holocausto a Dios, ¿no? Y esa ofrenda dice que le agradó a Dios, ¿correcto? Pero a Caín, al ver eso, dice que tuvo envidia, tuvo celos, ¿no? ¿Y después qué hizo? Lo mató. Dice, miren, Caín y Abel, ellos ofrecieron un sacrificio a Dios. Cuando Caín vino, ofreció vida botánica, lo mejor de la tierra. Y Abel ofreció un cordero. Ambos predicaron un mensaje, dice. O sea, Caín y Abel eran predicadores. Predicaron un mensaje. Dicen que el altar de Caín fue el más hermoso que la de Abel. Entonces su mensaje de Caín fue espectacular, fue hermoso. Es por eso que ustedes tienen que, cuando alguien les predica, ustedes tienen que estar atentos y escuchar lo que el siervo o el hombre que está detrás de un púlpito les habla, y cruzarlo con la palabra y con el mensaje. Porque hay muchos predicadores que hablan muy bonito, muy elocuentes, pero no tienen el nuevo nacimiento quizás, y nos están engañando, están sembrando mala semilla, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Mira acá, Caín fue un buen predicador, predicó mucho más hermoso que Abel. Y hoy en día vemos esos predicadores, ¿no? Que predican mensajes tremendos y muchas personas los siguen. ¿Ve? ¿Y por qué creen que los siguen? Dice, a ver, voy a poner un ejemplo. Un ministro de Dios puede hablar mal de sus hijos, No, estaría mal, ¿no? Mataría su influencia tanto del hermano del que habla y también la de él. Y si la gente lo ve
que él está hablando mal de su prójimo, de su hermano, entonces, por decir, ¿no? Yo soy un ministro, tengo fama, popularidad, ¿no? Viajo por todo el mundo y comienzo a hablar mal de Matías. Y digo que Matías es así, así, así. No, él no. Hablo lo peor de él. Y ustedes ven que yo hablo mal de él, pero aún así me siguen. Entonces dice, el profeta lo compara, el apóstol dice que lo siguen porque esas personas tienen pecados, quizás pecados chiquitos como mentira, envidia, robo, no sé, ¿no? Fuman, ¿no? Y dice, y lo comparan con el gran ministro. Si ese ministro comienza a hablar mal, y no le pasa nada, ¿qué será yo que soy un chiquitito, una ovejita, y tengo estos pecaditos? Entonces Dios me perdona, dice, ¿no? Y es por eso que le siguen a ese ministro. Y así hay un montón de iglesias siguiendo a ese tipo de pastores, ¿no? Entonces dice el profeta que ese ministro debe pedir perdón, ir al altar, pedir perdón a Dios y ver si en realidad ha sido llamado o no a ser un ministro de Dios. Entonces no debemos hablar mal de nadie. Mejor nos tapamos la boca con un cierre y nada, seguimos adelante. A ver, su imagen fue más hermoso. Su sacrificio fue vida botánica. No presentó sacrificio como derramamiento de sangre. No había sufrimiento. A la gente, dice, no le gusta morir, no le gusta sufrir, no le gusta venir al altar a pedir perdón. Ellos aceptan al Señor y luego quieren saber grandes misterios, conocer, tener sabiduría. No debemos buscar grandes misterios, por el contrario, debemos ir de escalón a escalón. El ABC, como lo dice el apóstol Bernabé, hasta tener el nuevo nacimiento. Cuando usted habla mal, miren, mal de su hermano o de su hermana, usted matará su experiencia ante Dios y matará la experiencia también de su hermano. Ahora, como les contaba, ¿no? Pero hay gente que siguen a estos tipos de ministros porque como tienen ellos pecaditos y ven que al otro no le pasa nada, entonces ellos dicen, no, entonces si a él no le pasa nada, a mí tampoco me va a pasar nada. Y es por eso que tienen muchos seguidores, muchos le siguen. Pero dice que por sus frutos los conocerás. Vamos a ver estos tipos de ministros que van a tener frutos. Y nosotros debemos conocer esos frutos. Si ese ministro no tiene amor, no es un verdadero ministro de Dios. Al contrario, va a tener odio, envidia, ira, para enojado, etcétera, etcétera. En cambio, los frutos de un buen siervo de Dios es amor, paciencia, mansedumbre. ¿Ve? Entonces, el ministro tiene que venir y nacer de nuevo. Y nosotros tenemos que anhelar eso, nacer de nuevo. Media hora. Entonces, hermanitos, para cerrar, no debemos anhelar conocimiento. Conocimiento excesivo a la palabra, ¿no? No debemos entrar en una competencia entre nosotros. Es decir, yo sé más que tú, eso no. Ir poco a poco. Dios nos va a ir revelando las cosas de Él poco a poco. No debemos entrar en competencia, ¿no? Conocer los misterios de Dios es bueno y están en la palabra y en el mensaje.
Pero lo primero que debemos alcanzar es el nuevo nacimiento para que después venga la revelación poco a poco. Porque si no, no vamos a entender los misterios que el profeta nos ha revelado, ¿no? Y nos vamos a enredar al contrario de poder seguir avanzando. ¿Correcto? Entonces, sigan estudiando, no vayan a decir, oye, el hermano Carlos ha dicho que no debemos obtener conocimiento, no. Avancen en su colegio, si tienen la oportunidad de ir a una universidad, estudien, pero también estudien la palabra, ¿no? Estudien el mensaje. Si tienen alguna duda, algo que no entienden, vayan con el pastor, o con los ancianos de la iglesia, ellos le van a aclarar las dudas que ustedes tengan. Amén, hermanitos. Pónganse de pie. Entonces, hay una sabiduría de Dios, la sabiduría genuina, que es el conocimiento de su palabra, y hay una sabiduría de Satanás, que es una sabiduría pervertida, que va en contra de la palabra de Dios. Y también es la duda, ¿no? Nos hace dudar la palabra de Dios. Bien, vamos a orar, después vamos a esperar al hermanito Manuel, sentaditos, sin hacer mucho ruido ni estar murmurando el uno con el otro. Se ponen a leer su Biblia o su mensaje, ¿verdad? Para que siga él con las 7 edades de la iglesia, me parece que él sí. ¿Ok? Cierren sus vistas. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Padre bendito. Siga usted con los pequeñitos. Hemos entendido que hay una sabiduría genuina que es de parte tuya, que es la fe a tu palabra, conocer tu palabra. Y hay una sabiduría de Satán, Señor, que es pervertida, que troca tu palabra, Señor, que siembra la duda, Señor, a tu palabra. No permitas que eso no llegue a nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas con nosotros en el resto del día. Bendícenos, guárdanos, cuídanos y esperamos la segunda parte de tu porción, Señor, en esta mañana. Te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento.